El crujido de la leña al quemarse en la chimenea era el único sonido que se atrevía a romper el pesado silencio. En la imponente biblioteca, Damián Montfort, con una sonrisa de triunfo, levantó la copa de coñac y brindó por su victoria. Frente a él, en el suelo de mármol, yacía un hombre inconsciente, golpeado y despojado de su dignidad. Era Eduardo, su propio hermano, el legítimo heredero de la vasta fortuna de los Montfort. «Una lección para los débiles, hermano», susurró Damián, con una voz helada que apenas era un eco en la inmensidad de la sala. La risa maníaca de Damián resonó en la habitación, llenándola de un eco de maldad y desprecio. Afuera, la lluvia azotaba las ventanas, como si la naturaleza misma llorara la traición. El hombre en el suelo, Eduardo, abrió los ojos por un instante, y la imagen de su hermano sonriendo con una satisfacción vil se grabó a fuego en su mente. Era un recuerdo que se negaba a desaparecer, una herida abierta que latiría por años. «Te arrancaré todo lo que me robaste, Damián, y no será mi riqueza, sino tu paz», pensó con un último esfuerzo antes de desvanecerse en la oscuridad. Él ya no era el noble humillado, sino un fantasma que regresaba de la tumba. Su retorno no era un acto de piedad, sino el primer acto de una obra de venganza meticulosamente planeada. Cada movimiento, cada palabra, cada encuentro con su hermano sería una estocada precisa. Sin embargo, en su camino se interponía una mujer, la condesa Livia Beaumont, la pieza clave en el juego de Damián. Livia, con su belleza serena y su mirada inquisitiva, era una incógnita. Eduardo la necesitaba, pero se arriesgaba a revelar la verdad que se negaba a aceptar. La condesa tenía la llave, una llave que no abría una puerta, sino que destrababa un misterio, una verdad que había sido enterrada por generaciones y que amenazaba con cambiarlo todo. La venganza era su motor, su único propósito, pero el destino tenía otros planes, un misterio, un amor inesperado, y una verdad que lo obligaría a elegir entre el odio que lo consumía y el futuro que podría construir con la única mujer capaz de sanar las heridas de su alma. La elección no sería fácil. El juego había comenzado. Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia que conmoverá sus almas. Les prometo que esta vez, el drama, la intriga y la pasión los atraparán de una forma que nunca antes habían experimentado. Esta es una historia sobre traición, venganza y la verdad que se esconde detrás de las máscaras de la sociedad. Si están listos para sumergirse en este relato, les pido que se acomoden, tomen un respiro y se preparen para un viaje inolvidable. El camino será largo, pero cada segundo valdrá la pena. Esta historia que les traigo hoy es una lección de vida que nos recuerda que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la verdad y el amor que supera cualquier obstáculo. Es la historia de un hombre que perdió todo por la traición, pero que regresó por algo mucho más grande. Una historia de un corazón herido que encontró su camino hacia la luz en el lugar menos esperado. No se trata solo de un relato, es un testimonio del poder del destino y de las decisiones que moldean nuestras vidas. Los invito a quedarse conmigo hasta el final, porque cada giro de la trama los dejará sin aliento. Y no se olviden de comentarme de qué país y ciudad nos están escuchando para que podamos sentir su presencia y saber que esta historia está llegando a cada rincón del mundo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando estos relatos. Es un honor compartir estas historias con ustedes. Si les gustan las historias de misterio, pasión y redención, les pido un favor. Denle al botón de me gusta, compartan este video con sus seres queridos y lo más importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderá ninguna de nuestras próximas historias. Estamos a punto de adentrarnos en un mundo de secretos, engaños y revelaciones impactantes. Prepárense,
porque la historia del noble que regresó por venganza, pero encontró la verdad en los ojos de su rival, está a punto de comenzar. El escenario está listo. La cortina se levanta. El mundo de Eduardo de Montfort a sus 25 años era un lienzo perfecto, pintado con los colores de la opulencia y el privilegio. Heredero legítimo del marquesado de Montfort, vivía una vida que muchos solo podían soñar. Las vastas tierras de la familia, las imponentes mansiones y una reputación intachable en la alta sociedad eran su herencia. Sin embargo, su mayor tesoro no era la riqueza, sino su corazón generoso y una moral inquebrantable. Aunque las responsabilidades de la aristocracia pesaban sobre sus hombros, Eduardo se preocupaba genuinamente por el bienestar de aquellos que dependían de su familia, visitando los poblados y conversando con los trabajadores con una humildad que desentonaba en su clase social. Era un líder nato, amado por su gente. Su único punto de sombra era su hermano, Damián. 3 años menor, Damián era el antónimo de todo lo que Eduardo representaba. Consumido por la envidia y la ambición, vivía a la sombra del hermano, y cada logro de Eduardo era un veneno para su alma. Damián se movía por los salones de la alta sociedad con una sonrisa calculada, una máscara de cordialidad que escondía un resentimiento profundo. Su objetivo no era superar a Eduardo, sino borrarlo del mapa. En su mente retorcida, la fortuna de los Montfort le pertenecía por derecho, y el hecho de haber nacido segundo era una injusticia del destino que él mismo se encargaría de corregir. La chispa de la traición se encendió en una de las fiestas más prestigiosas de la capital. La élite se había reunido para celebrar el aniversario de la ascendencia de los Montfort al poder, un evento que cimentaría aún más la posición de Eduardo como el futuro de la familia. Mientras Eduardo brindaba con los invitados, Damián observaba desde un balcón con una mirada fría, una botella de licor en la mano. Su mirada se fijó en la condesa Livia Beaumont, hija del principal aliado político de Damián, un hombre poderoso pero de moral cuestionable. Livia, con su vestido de seda azul y su sonrisa radiante, era el epítome de la elegancia y el poder. Damián sabía que para alcanzar su objetivo debía asegurarse de que Livia y su padre se mantuvieran de su lado. Esa misma noche, Damián se acercó a Eduardo con una falsa camaradería que hizo que el corazón de éste se acelerara. «Brindemos, hermano», le dijo con una voz suave, ofreciéndole un vaso. Eduardo, confiando en su hermano, aceptó la bebida sin dudarlo. El líquido era amargo, pero Eduardo lo atribuyó al tipo de licor. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Su visión se volvió borrosa y su cuerpo comenzó a sentirse pesado. Damián lo llevó a un rincón apartado de la mansión, lejos de las miradas curiosas. «Un pequeño sedante para que la gente no note tu indisposición», le susurró Damián con una sonrisa de lobo. El plan de Damián era simple y cruel: incriminar a Eduardo por un crimen atroz, despojarlo de su título y enviarlo a una prisión de máxima seguridad o algo peor. Lo que no esperaba era que Eduardo, a pesar de la droga, luchara por mantenerse consciente. «¿Qué has hecho, Damián?», logró balbucear, su voz débil y quebradiza. «Lo que tenía que hacer», respondió Damián con los ojos brillando con una locura fría. «La fortuna de los Montfort nunca fue tuya, siempre fue mía». La noche se convirtió en una pesadilla. Damián, con la ayuda de algunos de sus secuaces, llevó a un Eduardo semiconsciente a un carruaje y lo abandonó en un bosque a kilómetros de distancia. La lluvia caía con fuerza, borrando cualquier rastro de su paso. El mundo de Eduardo, antes perfecto, se había desmoronado. La traición más cruel no venía de un enemigo, sino de la sangre de su propia sangre. Despertó en la oscuridad, solo, humillado, su ropa rasgada y su reputación destruida. El frío calaba en sus huesos, pero un fuego de rabia y sed de venganza se encendió en su alma. No moriría en ese bosque. Regresaría. Y su regreso sería su mayor venganza. La mañana siguiente al baile de gala, el sol se alzó sobre los campos de Montfort como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en el gran salón, el eco de la música había sido reemplazado por un silencio pesado y una atmósfera cargada de tensión. La noticia de la supuesta huida de Eduardo con fondos de la familia había corrido como un reguero de pólvora.
Damián, con un rostro pálido y una falsa expresión de dolor, se dirigía a la élite con la voz quebrada. «Mi hermano ha traicionado a nuestra familia», dijo, con una lágrima solitaria rodando por su mejilla. «Se ha marchado con una fortuna de la empresa, dejando a nuestros trabajadores en la ruina y a nuestra familia en la vergüenza». La escena fue un golpe maestro. Damián, en un espectáculo de manipulación, mostró documentos falsificados que probaban el desfalco. Las firmas de Eduardo, imitadas con una precisión aterradora, adornaban los papeles. Un grupo de testigos, sobornados por Damián, afirmaron haber visto a Eduardo huir en la noche, con el rostro cubierto y un baúl lleno de dinero. Las palabras se esparcieron como un virus, y la reputación de Eduardo, construida sobre la honestidad y la lealtad, se desintegró en cuestión de horas. Los que una vez lo admiraron, ahora lo despreciaban. Su nombre, que había sido sinónimo de honor, se convirtió en un susurro de desprecio y desilusión. La condesa Livia Beaumont, presente en la reunión, observaba a Damián con una mirada llena de escepticismo. Algo en la voz de Damián no cuadraba. La emoción no parecía genuina. Livia conocía a Eduardo. Lo había visto interactuar con la gente de su pueblo. Había presenciado su amabilidad y su respeto por todos. La imagen que Damián pintaba no encajaba con el hombre que ella había conocido. A pesar de los documentos y los testimonios, una voz en su interior le decía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas. Y su padre, un hombre pragmático y aliado de Damián, la presionaba para aceptar la versión oficial. Mientras la sociedad se regocijaba en el chisme y el drama, Eduardo luchaba por su vida en el bosque. Herido, hambriento y sediento, se arrastraba entre los árboles, con la mente nublada por la sed y la fiebre. La traición de su hermano era una herida más profunda que cualquier corte físico. La imagen de Damián, con esa sonrisa vil, se repetía en su mente. Era la prueba de que su propia sangre lo había condenado. Lo había despojado de su identidad y lo había abandonado para morir. El frío de la noche, el dolor de las heridas y la desesperación de la soledad lo empujaron al borde del abismo. Un viejo ermitaño, un hombre que vivía alejado de la civilización, lo encontró al borde de la muerte. Lo llevó a su humilde cabaña, lo curó de sus heridas y lo alimentó. Durante meses Eduardo vivió con el ermitaño, recuperando sus fuerzas y su mente. Aprendió a sobrevivir en la naturaleza, a curar sus heridas con hierbas y a cazar. Pero lo más importante, aprendió a vivir sin su nombre, sin su título, sin la riqueza que una vez lo definió. El ermitaño le enseñó que la verdadera fuerza no reside en la fortuna, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Eduardo se convirtió en un nuevo hombre. El dolor de la traición se transformó en un acero frío y duro en su interior, un motor que lo impulsaría a la venganza. La rabia se había convertido en su combustible, pero sabía que la ira ciega no lo llevaría a ninguna parte. La venganza debía ser calculada, precisa y despiadada. Eduardo debía regresar como un fantasma, alguien que nadie reconocería, alguien que pudiera moverse entre las sombras de la alta sociedad y desentrañar la verdad detrás de la traición de Damián. Sabía que para eso necesitaba un plan meticuloso, un plan que comenzaría por acercarse a la única persona que, sin darse cuenta, tenía la clave de su pasado, la condesa Livia Beaumont. Y así, el noble caído, con el corazón roto y la mente afilada, se preparó para su regreso. Su objetivo no era solo recuperar lo que era suyo, sino exponer la verdadera naturaleza de su hermano, aunque para eso debía sumergirse en la misma oscuridad que lo había consumido. La cabaña del ermitaño, perdida entre los frondosos árboles y el murmullo de un arroyo cercano, se había convertido en el refugio de Eduardo, su crisálida. La fiebre había cedido, las heridas superficiales se habían curado, pero la herida más profunda, la de su alma, continuaba abierta. Pasó semanas observando al anciano, un hombre que, a pesar de vivir con tan poco, tenía una paz en su mirada que Eduardo, con toda su fortuna, nunca había sentido. El ermitaño no le preguntó su nombre ni su pasado, solo le ofreció silencio y la oportunidad de sanar. Eduardo, sin saberlo, estaba pasando por el entrenamiento más crucial de su vida. Aprendió a forjar su propio destino. Una tarde, mientras afilaba una herramienta, el anciano habló sin apartar la mirada del fuego. Un hombre que solo vive para la venganza se convierte en la jaula de su propio odio.
¿Qué harás cuando tu enemigo caiga? ¿Serás libre o te quedarás vacío? La pregunta resonó en el alma de Eduardo como un eco. Él solo pensaba en la venganza, en la humillación que le infligió su hermano, en recuperar su nombre. Pero el ermitaño le había dado un nuevo propósito: vivir, no solo para vengarse, sino para redescubrirse, para reconstruir su vida desde los cimientos. El joven noble, que una vez lo tuvo todo, comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus posesiones, sino en su capacidad de resistir y resurgir. Decidió que su regreso no sería el de un fantasma, sino de un hombre nuevo, con una nueva identidad. Pasó los siguientes meses inmerso en un estudio intenso, no de finanzas o política, sino de las artes de la disimulación y el engaño. Aprendió a moverse por las sombras de la ciudad sin ser visto, a forjar documentos y a cambiar su apariencia. Dejó crecer su barba, su cabello se volvió más largo y descuidado, y las cicatrices en su rostro se convirtieron en la prueba de su transformación. El noble y gentil príncipe Eduardo de Montfort había muerto. En su lugar, había surgido un hombre de negocios astuto y reservado, conocido como el señor Alejandro de Valois. Con su nueva identidad, Alejandro regresó a la capital. La ciudad era la misma, pero el mundo que conocía había desaparecido. Su antiguo hogar, la mansión Montfort, estaba ahora en manos de Damián, quien vivía en un opulento y escandaloso despliegue de riqueza. Damián había invertido la fortuna de la familia en negocios arriesgados y rentables, expandiendo su imperio de forma agresiva. El nuevo marqués Montfort era una figura popular, temida y admirada a partes iguales. Para acercarse a su hermano, Alejandro debía infiltrarse en su círculo más íntimo, el mismo círculo en el que Damián se sentía seguro. La clave de su plan era Livia de Beaumont. Como hija del principal socio comercial de Damián, ella era una presencia constante en las reuniones de negocios y eventos sociales. Alejandro sabía que debía ganarse su confianza y para eso necesitaba un plan. Un plan que iría más allá de un simple acercamiento casual. Su objetivo era utilizar una de las debilidades de Damián: su ambición. Y Livia sería la herramienta para exponerlo. Pero no esperaba que su rival fuera una mujer con una inteligencia y perspicacia que desafiarían todos sus planes. La venganza de Eduardo comenzaba. Pero la verdad sobre el pasado, oculta en los ojos de Livia, estaba a punto de ser revelada. La vida en la alta sociedad de la capital era un teatro de apariencias, y el señor Alejandro de Valois se había convertido en su actor principal. Con su nueva identidad, Eduardo había logrado establecerse como un comerciante de especias y telas raras, una fachada perfecta para sus verdaderos propósitos. Su apariencia, deliberadamente más austera, y su porte, más reservado, lo diferenciaban del ostentoso marqués Damián. Alejandro, en lugar de asistir a los grandes bailes y fiestas, se movía en las reuniones de negocios más exclusivas, donde la verdadera trama del poder se tejía lejos de los ojos de los curiosos. Sabía que Damián, en su arrogancia, subestimaría a un simple comerciante, y eso era precisamente la ventaja que necesitaba. Su primer encuentro con la condesa Livia de Beaumont ocurrió en una subasta de antigüedades. Damián y su padre, el conde Beaumont, estaban allí para adquirir una pieza invaluable, un antiguo mapa estelar, que supuestamente poseía un valor histórico y secreto para su alianza. Alejandro, con su mirada aguda, se dio cuenta de que la condesa Livia no compartía el mismo entusiasmo que su padre y Damián. Mientras ellos pujaban con fervor, ella observaba el mapa con una mezcla de curiosidad y melancolía, como si la pieza le recordara algo lejano. La vio tocar el mapa con una delicadeza que delataba un conocimiento profundo, y se dio cuenta de que esta mujer era mucho más de lo que la sociedad pensaba. Durante un breve receso en la subasta, Alejandro se acercó a Livia. Su voz, grave y tranquila, contrastaba con el bullicio de la sala. «Disculpe, condesa», le dijo. «Noté su interés en el mapa. ¿Es usted una aficionada a la astronomía?» Livia,
Sorprendida por la pregunta, lo miró con curiosidad. No solo aficionada, respondió con una sonrisa enigmática. Mi abuela me enseñó a leer las estrellas cuando era niña, pero este mapa tiene algo peculiar. Las constelaciones están dibujadas de una forma que no se corresponde con ninguna carta conocida. Su perspicacia la hacía peligrosa, pero también la hacía la única persona en la que podía confiar. Alejandro, manteniendo su fachada de comerciante, le ofreció una taza de té. He viajado por muchos lugares, condesa. He oído historias de mapas perdidos y tesoros ocultos, pero nunca de algo tan enigmático. La conversación fluyó de manera natural. Livia, fascinada por sus viajes y su conocimiento del mundo más allá de la élite, se abrió a él. Descubrió que a pesar de su título, Livia era una mujer con un alma curiosa, que se sentía atrapada en un mundo de convenciones y alianzas políticas. Damián, al verlos conversando, frunció el ceño con desdén. Le parecía que su futuro socio se estaba distrayendo con un simple comerciante. Sin embargo, no le dio mayor importancia, convencido de que Alejandro no era una amenaza. Esa subestimación sería su mayor error. La noche terminó con el mapa en manos de Damián, quien lo exhibió como un trofeo de su poder. Pero para Eduardo, el verdadero tesoro de la noche no había sido el mapa, sino la conexión que había comenzado a tejer con Livia. A medida que hablaban, se dio cuenta de que su plan de usarla como una herramienta se volvía cada vez más complicado. La condesa Livia no era una simple pieza en su juego, era una persona de verdad, con sueños y secretos. Y sin saberlo, ella tenía una parte de él que había estado perdida, una conexión con el pasado de su familia que podría ser la clave para su venganza. El plan de Alejandro ahora se extendía más allá de la simple venganza. La condesa era un enigma que necesitaba resolver. Con el tiempo, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Se veían en jardines, en las bibliotecas, siempre bajo la apariencia de un simple interés en las conversaciones intelectuales. Cada encuentro era un delicado baile, donde Alejandro buscaba respuestas, y Livia, por su parte, se sentía cada vez más atraída por este hombre misterioso que la veía por quien era, y no por su apellido. El corazón de Alejandro, que había estado congelado por el odio, comenzaba a sentir una calidez desconocida, un sentimiento que no era parte de su plan. La línea entre su venganza y sus sentimientos por Livia se estaba difuminando, y el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. La relación entre Alejandro de Valois y la condesa Lidia se profundizó más allá de la simple cordialidad. Con cada encuentro, Eduardo descubría una nueva capa de la mujer que la sociedad conocía solo por su título y su linaje. Lidia era una erudita, una apasionada de la historia y, curiosamente, una experta en criptografía antigua, una habilidad que había heredado de su abuela, la condesa Elara Beaumont. Un día, mientras se encontraban en el archivo privado del conde Beaumont, Lidia le mostró a Alejandro un diario de su abuela, un tomo encuadernado en cuero que parecía no tener valor. Mi abuela siempre decía que la historia es una llave, Alejandro, no para abrir puertas, sino para descifrar el futuro, comentó Lidia con una sonrisa nostálgica. Ella me enseñó a encontrar secretos donde nadie más busca. Eduardo sintió una punzada de curiosidad. Su plan original de usar a Lidia como una simple herramienta se desvanecía, reemplazado por un interés genuino en su mente. Comprendió que Livia no solo era una rival, sino una aliada potencial. A su vez, Livia veía en Alejandro un alma gemela, alguien que no se dejaba impresionar por su estatus y que valoraba su inteligencia. Él se había convertido en su confidente, el único hombre con el que podía hablar libremente de sus pasiones, lejos del estricto protocolo de su padre y del pragmatismo de Damián. En uno de sus encuentros, Livia lo llevó a un observatorio privado en el tejado de su mansión. Era un lugar secreto, que solo ella conocía. Le mostró constelaciones y planetas con una familiaridad sorprendente. Le habló de una estrella en particular, una que parecía brillar más fuerte que las demás, y le contó una leyenda de su familia, la leyenda de la estrella de Montfort. Mi abuela creyó que esta estrella era un faro para los Montfort.
decía que la fortuna de la familia no estaba solo en sus tierras, sino en un secreto que solo el corazón más noble podía encontrar. Pero los detalles se perdieron con el tiempo, le explicó Lidia con la mirada perdida en el firmamento. Alejandro sintió un escalofrío le recorría la espalda. La estrella de Montfort. Era un nombre que él recordaba de su infancia, una historia que su padre solía contarle antes de dormir, pero nunca le había dado importancia. Ahora, las palabras de Lidia le resonaban. Comprendió que el misterio no era una leyenda, sino una verdad enterrada, y la abuela de Lidia, la condesa Elara Beaumont, parecía ser la única que conocía los detalles. A través de Lidia, Eduardo estaba obteniendo el entrenamiento que jamás imaginó, un entrenamiento en la historia y los secretos de su propia familia. Mientras tanto, en la mansión Montfort, Damián se sentía cada vez más seguro de su posición. Había logrado silenciar a los pocos que dudaban de él y había expandido sus negocios con la ayuda de su nuevo socio, el conde Beaumont. Sin embargo, una inquietud crecía en su interior. Los negocios no fluían tan fácilmente como esperaba, y un rumor sobre un misterioso comerciante llamado Alejandro de Valois, que parecía tener un conocimiento inusual de los mercados, comenzó a circular. Damián, en su arrogancia, lo desestimó. Un simple advenedizo, pensó, sin saber que el advenedizo era el fantasma de su pasado que se acercaba cada vez más a su garganta. Alejandro, por su parte, seguía desentrañando el misterio de la estrella de Montfort con la ayuda de Lidia, sin revelarle su verdadera identidad. Cada conversación, cada pista que ella le daba, lo acercaba a la verdad. La condesa, sin darse cuenta, se había convertido en su mentora, en el faro que lo guiaba en la oscuridad de su venganza. El fuego del odio en su corazón se atenuaba, reemplazado por una calidez extraña y peligrosa, el amor. Y por primera vez en años, Eduardo se preguntó si la venganza era el único camino, o si había una forma de recuperar su vida sin destruir la de la mujer que, sin saberlo, le estaba devolviendo la esperanza. La conexión entre ellos era un hilo fino, pero se estaba volviendo más fuerte, y pronto sería irrompible. La conexión entre Alejandro y Lidia se fortaleció en el anonimato de sus encuentros. Compartían un vínculo que iba más allá de la simple atracción. Era una comunión de almas curiosas en un mundo de superficialidad. Sin embargo, su incipiente relación se enfrentaría a su primer gran desafío. El conde Beaumont, padre de Lidia, y Damián organizaron una exposición de artefactos antiguos, con el mapa estelar como pieza central. El evento era una oportunidad para que Damián solidificara su estatus como el nuevo líder de la sociedad. Era el escenario perfecto para que Alejandro pusiera a prueba su plan. Alejandro había descubierto, a través de sus discretas investigaciones, que el mapa no era solo una antigüedad, sino que contenía una cripta oculta, una pista que revelaba un secreto sobre el origen de la fortuna de los Montfort. El mapa había sido parte de la herencia que Damián había robado, y el marqués, en su ignorancia, lo exhibía como si fuera un simple trofeo. Para Alejandro este era el momento de actuar. Le pidió a Lidia, en uno de sus encuentros, que lo ayudara a descifrar un pequeño enigma que, supuestamente, un amigo suyo había encontrado en una antigua herencia. El enigma, por supuesto, estaba codificado en la misma simbología que las constelaciones del mapa estelar. Lidia, intrigada por el desafío, aceptó. Sus ojos brillaron de emoción mientras examinaba los extraños símbolos. Pasaron horas en la biblioteca de su mansión, rodeados de libros y mapas. Juntos, descifraron los códigos uno a uno, trabajando en perfecta sintonía. Era un baile de intelectos, una conexión que los unía de una forma única. Mientras resolvían el enigma, Alejandro observaba a Lidia, su rostro concentrado, sus manos moviéndose con gracia sobre los papeles. Se dio cuenta de que no la veía como una pieza en su juego de venganza,
sino como una igual, una compañera de verdad. En la noche de la exposición, Damián con una sonrisa de arrogancia mostró el mapa a la multitud. Su voz resonaba en el salón, lleno de pomposidad, mientras explicaba su valor histórico. En ese momento, Alejandro y Livia intercambiaron una mirada cómplice. Habían resuelto el enigma. La solución apuntaba a una constelación particular, la llama eterna, que no estaba en el mapa, pero que la abuela de Livia había dibujado en su diario. La constelación, una vez descifrada, revelaba las coordenadas de un diario escondido en la antigua biblioteca de los Montfort, un diario que detallaba la traición y la manipulación de Damián. Alejandro sintió una punzada de emoción. Su plan funcionaba. Se había acercado a Livia y ella, sin saberlo, le había dado las herramientas para desenterrar el secreto. Pero al ver la admiración en los ojos de Livia, una nueva duda lo asaltó. Si exponía la verdad, el escándalo afectaría también al conde Beaumont, el padre de la condesa, quien había ayudado a Damián a incriminarlo. ¿Podría sacrificar la felicidad y la reputación de la mujer que amaba en nombre de su venganza? La respuesta no era simple. Con la información en sus manos, Alejandro se acercó al conde Beaumont. Le habló de negocios y de una oportunidad de inversión, pero en realidad estaba probando su lealtad a Damián. El conde, en su codicia, mordió el anzuelo revelando sin querer información que confirmaba su complicidad en la traición. La red de engaños era más grande de lo que Alejandro pensaba. Ahora tenía todas las piezas del rompecabezas. La venganza estaba a su alcance. Pero el costo podría ser demasiado alto. El dilema se había vuelto personal, y la verdadera batalla no sería contra Damián, sino contra su propio corazón. La noche después de la exposición, la mansión Beaumont estaba envuelta en un silencio pesado. La euforia de la subasta había desaparecido, reemplazada por una sutil tensión. Alejandro y Livia se encontraron en el jardín, bajo la luz de la luna, un espacio que se había convertido en su refugio personal. La condesa podía sentir que algo había cambiado en Alejandro. Su comportamiento era más distante, su mirada más introspectiva. «Alejandro, ¿qué te sucede?», le preguntó, su voz suave pero llena de preocupación. «Parece que has encontrado un tesoro, pero no uno que te haga feliz». Las palabras de Livia resonaron en el corazón de Eduardo. La sinceridad en su voz y la preocupación en sus ojos lo hicieron dudar. ¿Realmente estaba dispuesto a destruir la vida de la mujer que amaba para lograr su venganza? Le dolía pensar que su plan, meticulosamente construido, podría lastimar a la única persona que había logrado romper la coraza de odio que lo envolvía. Era un dilema moral que lo consumía. ¿Valía la pena la venganza si significaba perder la oportunidad de ser feliz con Livia? Alejandro, manteniendo su fachada, le respondió con un tono sombrío. «He descubierto una verdad que podría lastimar a personas inocentes. Condesa, es un secreto que cambiará la vida de muchos y no estoy seguro de que el precio valga la pena». Livia, con su intuición aguda, supo de inmediato que él no hablaba de negocios. Se acercó a él, le tomó la mano con suavidad y le miró a los ojos. «Alejandro», le dijo con firmeza, «la verdad nunca lastima a los inocentes. La verdad solo libera. No dejes que el miedo te impida hacer lo correcto». Esa simple frase fue un faro en la oscuridad de su dilema. Livia no solo le estaba dando permiso para seguir su camino, sino que lo estaba alentando a hacerlo. Ella era la encarnación de la justicia que él buscaba, sin saberlo. En ese momento Eduardo supo que no estaba solo en su búsqueda. Su plan de venganza ya no era solo para recuperar su honor, sino para revelar la verdad y liberar a Livia y a su propia familia de la sombra de la traición de Damián. La venganza se había transformado en justicia. La decisión de Eduardo fue la de la condesa, la verdad, sin importar el costo. Con una nueva determinación regresó a la ciudad y comenzó a trazar el plan final. La estrella de Montfort y el diario de la abuela de Livia eran la clave. Pero había un último obstáculo que superar. Damián se sentía cada vez más amenazado por el ascenso del misterioso Alejandro de Valois y sus negocios. La rivalidad comercial entre ellos se había vuelto personal, y Damián, en su paranoia, estaba a punto de tomar medidas desesperadas. La calma antes de la tormenta se había roto. La confrontación final era inminente, y esta vez,
Eduardo no estaría solo en la batalla. Las semanas siguientes fueron un delicado juego de ajedrez. Damián, en su arrogancia, había subestimado a Alejandro, el simple comerciante. Ahora, la figura enigmática del señor de Valois era una sombra que lo seguía por todas partes. Alejandro, con su astucia, no solo había igualado los movimientos de Damián en los negocios, sino que los había anticipado, causando pequeñas pero significativas pérdidas que erosionaban la fortuna y la reputación del marqués. La condesa Livia, sin saber el verdadero alcance de la rivalidad entre ambos, se había convertido en un puente entre los dos mundos y una pieza fundamental en el juego. El amor que crecía entre Alejandro y Livia era una fuerza inesperada. En cada encuentro, él se sentía más atraído por su inteligencia y su alma noble, y ella, por su parte, se sentía cada vez más conectada con el hombre detrás de la fachada de comerciante. En una tarde lluviosa, mientras se refugiaban en una galería de arte, la condesa le hizo una pregunta que lo desarmó. «Alejandro, a pesar de todo lo que has logrado, puedo ver en tus ojos que cargas con un gran dolor. ¿Qué secreto es el que te atormenta?» Eduardo, por un instante, sintió la tentación de confesar todo, de decirle que él era el noble perdido, el hermano humillado, pero el riesgo era demasiado grande. En cambio, le contó una historia ficticia, la de un hombre que había perdido todo por la traición de su propio hermano y que vivía con el único propósito de la venganza. Livia escuchó con una empatía palpable. «Ese hombre», le dijo con la voz suave, «no debe dejar que su dolor se convierta en su jaula. La venganza puede dar una satisfacción efímera, pero solo el perdón y la verdad traerán la verdadera paz». La condesa, una vez más, le había dado la clave para su próximo movimiento, sin saberlo: el perdón. Esa noche, Eduardo tomó la decisión más difícil de su vida. Su venganza no sería solo para humillar a Damián, sino para exponer la verdad, para que la justicia prevaleciera. Livia y él, sin saberlo, se habían convertido en un equipo. Eduardo le había revelado una parte de sí mismo, y ella, por su parte, le había ofrecido la sabiduría y la compasión necesarias para tomar la decisión correcta. Pero el tiempo se agotaba. Damián, en su paranoia, estaba a punto de descubrir la verdad sobre el señor de Valois. El marqués había contratado a un grupo de espías para investigar a Alejandro, y uno de ellos, un hombre con una memoria prodigiosa para los rostros, estaba a punto de hacer una conexión. En el clímax de la tensión, Damián, con una rabia contenida, se enfrentó a su socio, el conde Beaumont. «Ese hombre, el de Valois, está a punto de arruinarnos, padre», le gritó con los ojos llenos de furia. «Está comprando a todos nuestros clientes, socavando nuestros negocios. Tiene un plan, y tengo la corazonada de que está relacionado con ese idiota de mi hermano Eduardo». El conde lo miró con escepticismo, pero la duda ya había sido sembrada. El reloj corría, y la verdad estaba a punto de ser revelada. La confrontación final era inevitable, y el destino de todos estaba en juego. La paranoia de Damián crecía. No podía sacudirse la sensación de que el señor de Valois era más que un simple competidor. Decidió que era hora de actuar, y puso en marcha un plan para exponerlo. Damián se acercó al conde Beaumont, y le propuso un trato. «Padre, hay un rumor de un gran cargamento de seda que va a llegar al puerto mañana por la noche. Si logramos interceptarlo antes de que de Valois se entere, no solo lo arruinaremos, sino que también demostraremos nuestra superioridad en el mercado». El conde, cegado por la codicia, aceptó sin dudarlo. Sin embargo, no sabían que Alejandro ya había sido informado de la llegada del cargamento y que Livia, en su inocencia, se había convertido en su pieza clave para ganar el juego. Livia, en su búsqueda de más información sobre el pasado de su abuela, se encontraba en el archivo de su mansión. Sin saber que Alejandro estaba al tanto del cargamento, ella descubrió un mapa antiguo con las rutas marítimas que el cargamento seguiría. Ella, con su inteligencia, notó que en el mapa estaba marcado un punto de encuentro que no era el habitual. Pensando que era una pista sobre el misterio de la estrella de Montfort, se lo mostró a Alejandro sin saber que él estaba dando la última pieza del rompecabezas de Damián. Alejandro,
Al ver el mapa, se dio cuenta del plan de Damián. El marqués no solo quería robar el cargamento de seda, sino que también quería culpar a Alejandro y a sus aliados por el robo, arruinando así su reputación. Con el mapa en sus manos, Alejandro se enfrentó a un dilema. Podía usar esta información para exponer a Damián ante la sociedad o podía usarla para proteger a Livia y a su padre de la inminente desgracia. La elección era un duro golpe para su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que su amor por Livia era más fuerte que su deseo de venganza. No podía permitir que la mujer que amaba fuera arrastrada a la oscuridad del mundo de Damián. Hizo la elección más difícil de su vida. Sacrificó su venganza para proteger a Livia. Alejandro se acercó a Livia y con una voz llena de una rara seriedad, le pidió que le contara la verdad sobre el cargamento. Livia, sé que no confías en tu padre. Por favor, dime todo lo que sabes sobre el cargamento. Es importante, es la única manera de protegerte. Livia, con su corazón latiendo con fuerza, miró a Alejandro y sintió una confianza inquebrantable en sus ojos. Le contó todo lo que sabía, sin omitir ningún detalle. En ese instante, Alejandro sintió que su alma se liberaba. Su venganza ya no era su prioridad. Su única prioridad era proteger a la mujer que amaba. Y así, con la verdad en sus manos y el amor en su corazón, se preparó para el enfrentamiento final. El juego estaba por terminar, pero las reglas habían cambiado. La venganza de Eduardo se había transformado en una búsqueda de la verdad y la justicia. Con la lealtad de Livia puesta a prueba y la verdad en sus manos, Alejandro de Valois puso en marcha su plan final. Sabía que Damián no se detendría ante nada y que la única forma de derrotarlo era exponiendo su traición al mundo. El plan de Alejandro era tan audaz como peligroso. Con la ayuda de un viejo amigo de la familia que se mantuvo leal en secreto, organizó una reunión de emergencia del Consejo de la familia Montfort, un evento que no se celebraba desde la supuesta muerte de Eduardo. ¿La excusa? La inminente bancarrota de los negocios de Damián. Mientras los miembros del consejo llegaban, Damián, en su arrogancia, no podía comprender la situación. Él creía que su posición era inexpugnable. Fue entonces cuando Alejandro, con su porte elegante y una voz que resonaba con autoridad, entró en la sala. Livia lo acompañó, con una expresión de seriedad en su rostro. «Señores», dijo Alejandro, con la mirada fija en Damián, «los he convocado aquí para desenmascarar a un criminal que ha usurpado un nombre y una fortuna que no le pertenecen». El rostro de Damián se puso pálido. Alejandro, sin vacilar, presentó las pruebas, copias de los documentos falsificados, los testimonios de los hombres sobornados e incluso el diario de la abuela de Livia, donde se detallaba una serie de transacciones secretas que solo un traidor conocería. Damián se levantó de su asiento. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia y pánico. «¡Esto es una farsa!», gritó. «Este hombre, Alejandro de Valois, es un mentiroso. ¡No lo escuchen!». Pero Damián había subestimado la inteligencia de Livia. La condesa, con la voz firme y clara, presentó la prueba final. La estrella de Montfort explicó cómo la constelación en el diario de su abuela, junto con el misterioso mapa estelar, revelaba el lugar de un escondite secreto en la mansión Montfort, un lugar que solo el verdadero heredero conocía. Damián, con un miedo en sus ojos que no pudo ocultar, sabía que había perdido. El juego estaba por terminar, y él no era el ganador. La verdad era un arma más poderosa que cualquier mentira, y su propio hermano, a quien creía muerto, estaba a punto de usarla para derrotarlo. El clímax de la historia llegó con un eco de un pasado doloroso. Damián, al ver que su plan se desmoronaba, se abalanzó sobre Alejandro, la furia en sus ojos. «¡Tú, miserable, has regresado de la tumba para arruinarme!», gritó. Y en ese momento, su voz se quebró. La revelación de la identidad de Alejandro de Valois no fue de boca de nadie más, sino de los propios labios de Damián.
Tú eres Eduardo, mi hermano, el que dejé para que muriera. La sala se llenó de un silencio ensordecedor. Los miembros del consejo de la familia se quedaron sin hálito. Livia, con los ojos llenos de sorpresa y una mezcla de emociones, miró a Alejandro. Él, con una mirada de serena determinación, se quitó la barba postiza y se puso de pie, revelando el rostro del verdadero heredero de Montfort. «Sí, soy Eduardo», dijo con voz firme. «Ya he regresado para recuperar lo que es mío y para exponer a este hombre por el traidor que es». La humillación de Damián fue total. Su rostro se contorsionó de ira y sus palabras se convirtieron en balbuceos incoherentes. La policía, llamada por los aliados de Eduardo, lo arrestó por desfalco y por intento de homicidio. Damián, con la cabeza baja y el orgullo herido, fue sacado de la sala. Su venganza había fracasado, y su arrogancia lo había llevado a la perdición. La justicia había prevalecido. Eduardo se acercó a Livia, quien lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «Livia», le dijo con una voz llena de arrepentimiento. «Livia, siento no haberte dicho la verdad. Tenía miedo de perderte». La condesa, con una sonrisa que iluminó su rostro, le tomó la mano. «Eduardo, la verdad solo te hizo más fuerte. No me mentiste. Me contaste una historia que te ayudó a ser quien eres hoy. Te amo por el hombre que eres, no por el título que tenías». En ese momento, Eduardo supo que su venganza no se había tratado de recuperar una fortuna, sino de encontrar la verdad y el amor. Con la verdad revelada, Eduardo recuperó su nombre y su fortuna. La justicia se había hecho. El conde Beaumont, arrepentido por su complicidad, le pidió perdón a Eduardo y a Livia. Eduardo, con el corazón en paz, lo perdonó. La venganza ya no lo consumía. Lo que había sido un motor de odio se había transformado en un camino hacia la redención. La fortuna de los Montfort, que alguna vez fue un símbolo de la avaricia, se convirtió en una herramienta para el bien. Eduardo, con la ayuda de Livia, utilizó su riqueza para reconstruir los pueblos afectados por la administración de Damián y para crear escuelas y hospitales. La historia de Eduardo de Montfort y Livia de Beaumont se convirtió en una leyenda. Una historia sobre cómo la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y de amar. Juntos construyeron un futuro basado en la honestidad, la justicia y el amor. La estrella de Montfort, que una vez fue un misterio, se convirtió en un símbolo de la esperanza. La victoria de Eduardo no fue contra su hermano, sino contra su propio dolor. El amor de Livia fue la clave para su felicidad. Ellos se casaron y su unión fue un símbolo de la victoria del bien sobre el mal. Su legado no fue la fortuna, sino el amor y la verdad. Y así, el noble humillado que regresó por venganza encontró la verdadera victoria en los ojos de su rival. Esta es la historia de Eduardo y Livia, un relato que nos enseña que la venganza puede abrir el camino a la justicia, pero que la verdadera victoria reside en la verdad y el amor. Es una historia sobre la traición que no pudo destruir un corazón noble y el amor que floreció en el lugar más inesperado. La vida de Eduardo, una vez llena de opulencia, fue despojada por la codicia de su hermano. Sin embargo, en el fondo del abismo, encontró la fuerza para levantarse y regresar. La condesa Livia, con su inteligencia y su corazón, no solo fue una rival, sino la clave de un misterio que cambió todo. Su conexión con la estrella de Montfort fue el faro que guió a Eduardo hacia la verdad. Y al final, la venganza que él buscaba se transformó en algo mucho más grande: la redención, el perdón y un amor que superó toda traición. Si esta historia ha conmovido su corazón, les pido que dejen un me gusta. Sus comentarios nos motivan a seguir creando historias que toquen el alma. Si les ha gustado esta historia y quieren ver más, les invito a suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan las próximas historias y sigan acompañándonos en esta jornada de Relatos que conmueven.
Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en la próxima historia, que seguro los atrapará de principio a fin. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.